leyenda, en realidad si nos basamos en los datos documentales, sabemos desde el siglo X a que existió un pequeño monasterio dedicado a San Francisco. Pero con el ataque de Almanzor en el año 1929, esto tuvo una escalera con las reglas que aún subieron desde el desarrollo del lugar. Ya en el año 2025, cuando Sancho Garcés III, más conocido como Sancho de María de Pamplona, digamos que refundó un monasterio sobre el primitivo rito existente y el derecho calificativo de la peña, más que nada por el mercado. Y pues estamos ahora mismo en lo que es la parte más antigua del monasterio. Esto es una iglesia pre-románica del siglo X. Una iglesia muy pequeña, como pueden ver, formada por dos naves iguales. Estas naves las separan dos arcos de herradura, de la forma, ¿verdad? Típicos de la temporada de los románicos. Al tener dos naves, esta iglesia se piensa que tiene origen aquí en un puerto dulce y debe decir que forma una iglesia hombres y mujeres, pero con la introducción de la regla de San Benito en el año 1018, esas monjas se retiraron y realizaron en Santa Cruz de las Heros en la iglesia. Para elevar otra iglesia que luego veremos. Aquí ven características típicas del arte románico, los arcos de punto, las bóvedas de cañón, y en los muros se abren esas pequeñas ventanas que se llaman aspilleras o saeteras. Saben que en el románico se lo decía el mundo antes de la romana. Este lugar se convirtió mucho después en panteón abadíal entre los siglos XVII y XIX. Y aquí hay 5 tumbas de 5 abades. Es la característica donde se conservó la decoración de este trazado, y esta pertenece a un abad llamado Juan B. Aparece el escudo nobiliario de su familia. Y bueno, les menciono más que nada porque fue periodista del monasterio y gracias a él tenemos mucha documentación. Y al final de la visita pues hablaremos un poquito más de él. De momento, tenemos que pensar que el tema de la regla de San Benito es hora de la colaborar y trabajar. Y aparte de esa regla, digamos que esto Y está en la entrada. un tablero de ajedrez, jaques, porque el origen de esta decoración viene de Jaca, de la catedral. Igual que las bolas que rodean estos nichos, también el origen viene de Jaca. Pero este tipo de decoración, ajedrezado y bolas, se ha extendido a lo largo de todo el camino de Santiago. Ahora nos centramos en alguno de los nichos. Aquí tenemos esta cruz decorada con flores. Si se fijan, se repite en diferentes nichos. Bien, este tipo de cruz aparece en el escudo de Aragón. Es la cruz de Íñigo Arista. Íñigo Arista fue el primer rey de Pamplona. A continuación tenemos aquí un relieve y en la parte central hay una figura. Vemos que está envuelta en una mandorla sostenida por 2 ángeles y esto simboliza la elevación del alma a los cielos. En la parte inferior también apreciamos más o menos el rito funerario. Y aquí abajo este símbolo circular que también conocemos, ¿verdad? Se llama crismón. El crismón es un anagrama de Cristo, un monograma de Cristo. Apreciamos en él la G y la Ro, que son las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego, sería Christos. También apreciamos la primera letra en griego, alfa, última letra en griego, omega, viene a significar Cristo como principio y fin de todas las cosas. El círculo también le da ese carácter de eternidad, Cristo como eterno.
Lo vemos aquí en un nicho crismón, pero saben que siempre aparece en portadas principales de iglesias y catedrales románicas en la parte del tímpano. Es más, supongo que alguien conoce la catedral de Jaca o tiene intención de pasar por ella. Les comento por curiosidad que la portada principal hay un crismón mucho más grande, más decorado, flanqueado por 2 leones, y es que al de Jaca precisamente le rodea una inscripción en latín que nos muestra que este símbolo, que ya aparece en los primeros tiempos del cristianismo, a partir del siglo XI también adquirió un carácter trinitario, o sea que esto también representa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí que veamos la S en la única letra latina, representando, digamos, al Espíritu Santo. Y he comentado el de Jaca no solo porque sea bonito, porque fue en el primer crismón que se introdujo este cambio. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar, luego si pasan por esta pared también lo verán. Esperamos lo que son en latín, pero los restos de estas personas de las esquelas ya no descansan aquí en este monasterio, o sea que son solo recordatorios o memorias. Y por último, de este panteón de nobles, destacamos aquí esta otra tumba perteneciente al señor don Pedro Pablo Abarca de Bolea, 10º conde de Aranda. Este señor fue ministro de Carlos III, también fue ministro de Carlos IV parte del tiempo hasta que Godoy le quitó el puesto. Fue nombrado 2 veces grande de España, fue también militar, llegó a ser capitán general y fue también presidente del Consejo de Castilla, que era la más alta magistratura del reino. Fue enterrado en este panteón en el siglo XVIII, a finales, a petición suya, ya que era aragonés y sus antepasados de la casa de los Abarca se encontraban aquí enterrados. Y en este nicho del siglo XII les muestro el escudo de su familia. Nos fijamos un momento en él, es un escudo coronado y en el centro hay 2 abarcas, tipo de calzado montañés tradicional. Conocemos armas del escudo de la familia del mismo nombre, de la casa de los Abarca, de la Garcipollera. La Garcipollera es la procedencia de la familia, que es un valle que está muy cerca de Jaca. En la Garcipollera también hay una iglesia románica impresionante, Santa María de Guajel, pues ahí me interesa conocer. Continuamos, ya nos seguimos los escaleras, continuamos con la comenzamos con el niño en el año 2004 y ya se ha fundado en el año 2024 por su hijo Pedro. Lo que vamos a ver es una iglesia románica, una construcción románica, y está formada por una sola nave. Sancho Ramírez, reino de Navarra. Rey de Navarra. En la parte de los pies vemos un palo de No lo vi. que está rodeado de una luz de punto. ¿Esto qué sería? La entrada principal a la iglesia de Ahora vamos a ver aquí falta el frente donde harían la vida de los montes y estarían justo enfrente, lo que ocupa la carretera. Falta un hospital, la cocina, el refectorio, archivo, bodega, estado, bueno, muchas que no vemos. Se ven por muchísimas razones, evidentemente, pero primero por el tiempo, el deterioro natural, se ven porque este monasterio sufrió 3 incendios, pero el más grave ocurrió en el siglo XVII. Ese incendio se iba a sola parte del monasterio. También vamos a sumarle que por aquí pasan las tropas de Napoleón que pasan el siglo XIX con la guerra de la independencia y dejando su huella, y sobre todo, tras la desamortización de Mendizábal, año 1865, estos monjes por obligación tuvieron que abandonar los 2 monasterios. Y la verdad que el conjunto de San Juan de la Peña se quedó mucho tiempo medio abandonado, mucho tiempo, hablamos de casi un siglo, hasta que la Diputación más del siglo XIX pudo ocuparse de la restauración. O sea que todos esos factores y el abandono influyen en el deterioro. Nos fijamos en la cabecera, que como pueden ver está formada por 3 ábsides semicirculares que están adosados a la propia roca. Voy a acercar aquí un momento al altar central, luego si quieres acercar ustedes, y aquí tenemos una reproducción, una copia del supuesto Santo Grial. El Santo Grial, como todos saben, es el cáliz que se supone que utilizó Jesús en la última cena. Sabemos de él, hay muchas versiones. Está más elevado. Hace 12 años y cerraron la puerta para su conservación. Esto es la antigua sacristía de la iglesia, la entrada principal a la necrópolis real que vimos en la masonería, ¿se acuerdan, verdad? O sea, que el horno lo tenemos justo al fondo del horno. Bien, pero hemos visto esas tumbas, ¿verdad? Y digamos que para dignificarlos, Carlos III, mediante su mano derecha, el 10º conde de Aranda, del cual tengo la tumba ahora mismo, pues financió la... ¡Ay, el rubio! Del siglo X, pero la trasladaron aquí cuando comenzaron la construcción del claustro en el siglo XII. Si se fijan en las novelas del arco, también hay un mensaje, una inscripción en latín, que dice más o menos que esta puerta abrirá las del cielo a los fieles que sepan unir la fe con los mandamientos de Dios.
O sea que esto simboliza una puerta de entrada al paraíso. Y desde aquí, bueno, también en el muro se ven las esquelas, ¿verdad? En este caso pertenecen a monjes y líderes del monasterio. Pero desde aquí también vamos a fijarnos en esta preciosa capilla. Bueno, pues esta es la capilla de San Victorial. Fue mandada por Rico, caracterizado, como pueden ver, por esa exuberancia decorativa, recargamiento decorativo y esa especie de movilidad. Miren qué portada, compuesta por 5 arquivoltas apuntadas. La primera parte formulada rematada por el color. Y la última parte por tapa su garganta y tapa su desnudez, avergonzado ante esta figura que hay aquí interpreta que se vería que cae por la ropa. Al otro lado está Eva también completa, pero sería como avergonzada. Y con esa puesta en el paraíso, la humanidad fue condenada a trabajar durante toda la vida. Y aquí los trabajos de la primera familia. En esta parte, Eva hilando con el pulso medieval. De frente, Adán trabaja la tierra con el alador humano. Entonces, en el siglo XII. Y en la parte de atrás, pues están sus hijos, Caín, Abel. Uno tiene una espiga y otro tiene aquí un cordero como ofrenda a Dios. Abandonamos el Génesis, nos acercamos, señores, y pasamos al ciclo de la infancia de Jesús. El castillo de Loarre, nacido para ser una de las fortalezas reales más bellas de su tiempo, es hoy una de las joyas mejor conservadas del románico. Su estructura actual obedece a las variadas ampliaciones que sufrió durante su historia. Este castillo fue realizado en 3 fases fundamentalmente, cada una de ellas funcional y estilísticamente diferente de las demás, pues respondía a un tiempo distinto y a unas necesidades concretas. El núcleo primitivo del castillo de Loarre, realizado por los maestros lombardos, un lugar seguro para un contingente militar relativamente numeroso, al frente del cual podía hallarse hasta el propio rey de Pamplona o de Aragón. Hacia el año 1070, los canónigos de San Agustín, que allí se instalaron, convirtieron el castillo en un centro de poder con vocación monástica, que cambió radicalmente la faz de Loarre. El castillo lombardo fue encerrado y prácticamente ninguneado por una enorme iglesia ubicada sobre el flanco sur. En la última década del siglo XI, Aragón se estaba convirtiendo en el segundo gran reino de la España cristiana, tras Castilla y León. La reconquista de ciudades importantes como Huesca, Barbastro o Zaragoza transformaron Loarre en un inmenso cuartel que sirviera de base de operaciones para garantizar la seguridad del ejército aragonés y especialmente de su caballería. Cuando hacia el año 1020 el rey Sancho el Mayor de Pamplona decidió construir un castillo en Loarre, seguramente no pudo imaginar que iba a convertirse en una fortaleza tan impresionante como es ahora. Se buscó casi un nido de águilas a 1070 metros de altitud que fuera prácticamente inaccesible, pero que dispusiera de suficiente superficie. El castillo lombardo se compuso de un amplio recinto y de una torre separada de sus muros o albarrana. Su buena construcción y la dificultad para ser asaltado son las razones que han hecho que casi todo haya podido conservarse hasta ahora. Se entraba en el recinto del castillo lombardo por esta gran puerta, concebida para que pudieran pasar por ella con facilidad caballos y carros. Una puerta que se cerraba por el interior con una enorme tranca. La puerta daba acceso a un espacio abierto que hubo de servir de patio de armas. En el centro se conserva el pozo, grande por sus dimensiones e imprescindible por su función,
pues recogía el agua de lluvia, único recurso hídrico del castillo. Frente a la puerta del castillo vemos una torre, cuya finalidad principal era la defensa de su entrada. Junto a ella se halla otra, la más pequeña de Loarre, a la que la fantasía denomina Torre de la Reina. Es de destacar en ella la estancia de la segunda planta, con sus preciosas ventanas geminadas, o dobles, dispuestas para poseer contraventanas y para que el agua de lluvia caída sobre sus alféizares fluya hacia el exterior. Esta estancia era el salón de lujo del castillo, en donde se recibía a los heraldos del rey o del enemigo, en donde se jugaba al ajedrez pensando en dar jaque mate a los musulmanes que estaban tierras abajo, y en donde cantaron los juglares sus primeras y entrañables historias. Desde sus ventanas geminadas se contemplaba el mundo infiel sin el menor temor, pues no había sujeto ni flecha que pudieran alcanzarlas. La puerta alta de la Torre de la Reina conduce a un camino de ronda que discurría por encima del cuartel y que nos lleva a la torre septentrional, la que hemos visto desde la entrada del recinto. En el cuartel habremos de imaginar sus caballerizas en la planta baja y su dormitorio en el primer piso, provisto de una reconfortante chimenea. Entre el cuartel y la torre se halla la cocina. Podemos, pues, pensar en un discreto rancho cuartelero para los 15 o 20 soldados que como máximo hubo de haber en el castillo primitivo. En aquel tiempo, los contingentes no eran mayores. En el lado sur del recinto se construyó la capilla del castillo. Tal vez la obra progresó lentamente, pues sus muros proclaman que la iniciaron los maestros lombardos y la terminaron los aragoneses a mediados del siglo XI, desde luego antes de que se construyera la gran iglesia. En la Torre a la Rana, mal llamada del homenaje, pues en Aragón no hubo feudalismo, sorprende ver su singular retrete, su chimenea y sus vanos para acceder a los antiguos cadalsos. Hay que pensar que entonces una chimenea y un retrete eran los mayores lujos que un monarca podía ambicionar en su mansión. Conviene imaginarse, al cruzar el puente de acceso a la Torre Albarrana, que el primitivo era de madera, pues se concibió esta torre como el último reducto del castillo, susceptible de quedar completamente aislado si el enemigo llegaba a ocupar el recinto. Desde la Torre Albarrana se hubiera entablado una defensa atroz, que seguramente no se produjo nunca, porque tan solo sabemos de un caballero que murió en Loarre en el siglo XI, Fortuny Manchones, y ni siquiera nos consta que cayera en el campo del honor. Así que la Torre del Homenaje hubo de ser en los días de aquella paz interminable la morada del señor que comandaba Loarre en nombre del rey. Poco después del año 1071, en Loarre, la vida cambió de repente tras asentarse la comunidad de canónigos regulares de San Agustín. ¿Qué pensaran del castillo y de su futuro aquellos buenos clérigos es una incógnita? Pero lo cierto es que decidieron que Loarre fuera otra cosa. La ampliación del espacio ocupado solo podía hacerse por el este y por el sur, es decir, por la zona de acceso al castillo. Y allí se tuvo la idea, feliz y arriesgada, de pensar en la construcción de una enorme iglesia en la que se diera culto al Salvador y a San Pedro. Idea de riesgo, porque el suelo sobre el que había de implantarse el templo era una empinada cuesta. Idea feliz, porque levantaron la iglesia más bella del arte románico cortesano de Aragón, después de la Catedral de Jaca.
Crear una plataforma sobre la que asentar la iglesia fue obra ingeniosa y esforzada. En lo primero que hubo que pensar es que la iglesia no podía cortar el camino de acceso al castillo. La construcción de esta enorme escalera prueba por sí sola la extraordinaria creatividad del desconocido arquitecto de Loarre, que la concibió para que subieran carros y caballos por el centro y por los lados las personas. El hecho de que la bóveda de esta escalera discurra a la misma altura obedece al deseo de contribuir a la creación de la plataforma superior sobre la que asentar la gran iglesia. Pero esa bóveda no bastaba. La consecución de la gran plataforma requirió todavía de la construcción de 3 criptas. A 2 de ellas se ingresa desde la magna escalera. La que se sitúa a mano izquierda ha sido llamada el cuerpo de guardia, uso del que no tenemos ninguna certeza, pero es de admirar allí la exquisita disposición de las dovelas del arco de ingreso y sus marcas de cantero. Frente a esta puerta se halla otra que permite el acceso a la cripta litúrgica de la iglesia superior. En ella destaca el precioso crismón de la puerta, complementado con un monograma, un cuadrúpedo que guarda la entrada, las escaleras de subida a la iglesia y, en general, una sillería trabajada con una maestría hasta entonces desconocida. De la existencia de la tercera cripta no se tenía idea hasta que se descubrió en la restauración de los años 70. Ubicada al norte del cuerpo de guardia, su función de nivelación la hace, lógicamente, inaccesible. Ante una estructura tan compleja, fue imposible dotar a este templo de la tradicional portada historiada que caracteriza a las iglesias románicas. Hubo de situarse la entrada en el lado norte, como continuación de la escalera de acceso. Demuestra que la solución no fue del agrado de nadie el escaso interés escultórico que se le prestó. Se trató de trasladar este esfuerzo a la portada ubicada ante la entrada a la escalera de acceso. Allí se esculpieron las imágenes del Pantocrátor, flanqueado por los evangelistas y 2 ángeles. Esta portada ya estaba concluida en el año 1096, pues a su lado se hizo enterrar el siervo de Dios Tulgas, seguramente un canónigo, en cuya memoria se grabó esta preciosa inscripción. La iglesia nueva hubo de ser el orgullo de los habitantes de Loarre. Compuesta de una sola y espaciosa nave, el amplio tramo que precede al ábside queda cubierto por una cúpula que emula la encrucijada del crucero, para el que no hubo sitio. En el interior del ábside se volcó la creatividad de los escultores, quienes hicieron una arquería ciega recorrida por ajedrezados, que son elementos típicos del estilo jaqués. En la iglesia hay multitud de capiteles vegetales, algunos de los cuales se inspiran en el arte de los vecinos musulmanes, otros historiados con escenas bíblicas y un sinfín de leones, monos y pájaros de largos y contorsionados cuellos. La integración de esta gran iglesia necesitó de una serie de dependencias auxiliares que, principalmente por el lado este, conectaron el castillo primitivo y la obra nueva. Y también hubo necesidad de crear un pequeño recinto ante el camino de acceso a aquella especie de monasterio castellano, y hubo de reorganizarse casi todo, como la revisión del complejo sistema de recogida de las aguas pluviales, del que se hizo cargo el maestro Milo con gran éxito, como se ocupó de reconocerle el rey Sancho Ramírez en el año 1084. Los canónigos se marcharon a Monte Aragón y Loarre volvió a ser un castillo. Para ello hubo que construir toda una serie de estancias en una zona que la ampliación de los canónigos había convertido en edificable entre los lados este y norte. Y además, el patio de armas del recinto primitivo se llenó de habitaciones para las que se abrieron algunos vanos interesantes, como el mal llamado Balcón de la Reina, pues era todavía en el siglo XVII una ventana geminada.
No mostraremos más estancias, habitaciones y dependencias cuya descripción no enriquecería las ideas fundamentales que hemos transmitido. Pero sí podemos imaginar lo que allí sucedió, o advertir que en este castillo no se puede contemplar nada del arte de los siglos del gótico ni del renacimiento, porque allí, en el románico, se detuvo la creatividad artística. Aunque no la vida, porque si observamos las tumbas de la necrópolis del pueblo que se protegía tras la muralla externa, podremos recordar a aquellas gentes, a la Virgen de Loara y su cofradía, y pensaremos en los habitantes de hoy, en sus guardas y restauradores, pues todos ellos han hecho posible que hoy podamos disfrutar de tan noble monumento.